actividad de la agenda de fortalecimiento. Estamos muy contentos de tenerle acá en esta actividad remota. Como siempre, le agradecemos, ¿cierto?, por poder participar de estas actividades de la agenda de fortalecimiento. Mi nombre es Fabián Valdebenito, soy parte del equipo de formación inicial de acá del CPIP. Y estamos muy contentos de tenerles. Voy a proyectar el programa de esta reunión. Ahí sí. Bueno, como siempre, esta actividad va a ser grabada, así que después la pueden consultar en el YouTube del CPIP. Tenemos también el acceso directamente desde la web de Formación Inicial Docente en Universidades Formadoras, ¿cierto? Ahí ustedes entran a todas las actividades de la agenda de fortalecimiento. Hoy día, en esta cuarta actividad de la agenda, vamos a conocer la experiencia en el uso de los materiales para apoyar la implementación de los estándares pedagógicos, específicamente la experiencia en el uso de un material que se vincula con género y diversidad. Recordar también, ¿cierto?, que esta es una temática relevante para nosotros porque es un trabajo que comenzamos el año pasado con las orientaciones de género que incluían un taller, y ahora ya que tenemos los materiales, ¿cierto?, para apoyar los estándares pedagógicos, se hace muy relevante el usarlos, el conocer cómo los están usando, cuáles son las modificaciones que le han realizado a este taller. Por eso, ¿cierto?, nos va a acompañar Araceli Parada de la Universidad de Magallanes para contarnos su experiencia. El programa, como ustedes ven en pantalla, ¿cierto?, va a iniciar ahora con unas palabras del coordinador del equipo FIT, que en realidad es Cristian Bustos, que nos va a acompañar hoy día, que es el encargado nacional de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Cristian Liber dejó sus excusas, ¿cierto?, y sus saludos también por no poder estar hoy. Luego vamos a pasar a recordar la estructura y el propósito de los materiales pedagógicos. Ahí yo se los voy a presentar, ¿cierto?, un poco para resolver algunas dudas que han nacido en relación a cómo se utiliza este material, dónde está este material, ¿cierto? Y cuáles son, cuál es la utilidad que tiene para los procesos formativos, ¿cierto?, y curriculares. Y luego ya pasamos a la parte más extensa y más relevante para nosotros, que es la experiencia en el uso de estos materiales, con la académica Araceli Parada, que siempre nos apoya en este tipo de iniciativas y a quien también agradecemos por su participación y su entusiasmo. Y vamos a dejar un espacio también para las preguntas al final, como siempre, para, ¿cierto?, resolver las dudas que hayan quedado. Antes de comenzar, les queremos pedir en el chat, yo les dejé un link a un formulario muy breve, que es para que nos cuenten si han usado este material o no, si es que lo conocen, si saben dónde está, si es que no lo han usado, por qué no lo han podido usar. Para nosotros es bien relevante conocer, ¿cierto?, la experiencia que han tenido en el uso de este material o en el no uso también, y entender qué está pasando un poco para saber cómo podemos apoyar y cómo podemos avanzar justamente en relación ahora a la implementación de esto. Recordar que estos materiales, ¿cierto?, se suscriben dentro de una necesidad bien latente que nosotros identificamos como equipo, que es el cómo llevo a la práctica los estándares de la profesión docente. Y este es un material que busca justamente destacar esa manera de operacionalizarlos dentro de mi práctica, dentro de las carreras de pedagogía. Ustedes como académicos y académicas, ¿cierto?, tienen las herramientas, pero muchos nos decían, no sabemos cómo algo tan etéreo, algo que quizás es muy abstracto, llevarlo a algo más práctico. Estos materiales vienen a responder a esa inquietud, a esa necesidad. Por lo tanto, queremos saber si es que lo están usando, cómo, o si es que no lo han podido usar, y para eso les pedimos que puedan responder este pequeño formulario. El link va a quedar en el chat, así que lo pueden responder durante toda la reunión. Antes de pasar a esto, entonces le doy, antes de pasar a la estructura del material, le doy la palabra a Cristian Bustos, quien va a dar las palabras de inicio. Hola, buenos días. Los saludo. Para nosotros este es un espacio bien importante en este esfuerzo que estamos haciendo de poder socializar y poder comprender las complejidades y los matices de los estándares de la profesión docente, ¿no? En particular, estamos en este momento con el foco puesto en
cómo formamos a nuestras profesoras y a nuestros profesores para promover la formación integral de sus estudiantes, ¿no? Cómo poder comprender que el desarrollo humano en todas sus dimensiones, la dimensión social, cultural, de aula, el desarrollo de los aprendizajes, es un proceso complejo, no es un proceso simple, y por lo tanto también se vuelve un desafío grande para cada uno de nosotros, cómo los formamos en esas capacidades, cómo los ayudamos a desarrollar esas capacidades. Sabemos que las distintas áreas del desarrollo de las personas interactúan entre sí, lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo social, y poder reconocer esta interacción en las distintas formas de participación de los estudiantes es vital para ayudarlos a que ellos a su vez desplieguen sus capacidades y asienten los conocimientos. En ese sentido, estamos en el marco del dominio A de los estándares pedagógicos, un dominio que se centra en la preparación de la enseñanza y que entiende, que concibe esta preparación de la enseñanza como un proceso desafiante. Desafiante cognitivamente porque implica analizar, comparar, explicar, producir evidencia, conocer a sus estudiantes, poder entender y formular hipótesis respecto de los futuros docentes, de cómo sus estudiantes despliegan su conocimiento. Eh, Cuando un docente comprende que cada estudiante es protagonista de su proceso de aprender, también comprende que hay diferencias culturales, diferencias individuales que influyen en cómo estos estudiantes enfocan su participación, enfocan su camino de desarrollo en sus propios procesos de aprendizaje. ¿Y esto qué implica? Bueno, fundamentalmente que ayudamos al estudiante de escuela a representar el conocimiento, pero esa representación no es una mera representación cognitiva, sino que también es una representación social. No es solo una representación del objeto del aprendizaje, sino que también es una representación social de su entorno, de sus compañeros, de su relación con el docente, etcétera, etcétera. Y esa representación también se produce en nuestros propios estudiantes como futuros profesores con los que trabajamos en la academia. Entonces, poder entender estas diferencias individuales, poder entender estos complejos entornos culturales con los que llegan los estudiantes, porque no son una tabula rasa que lleguen en blanco, llegan con precomprensiones, llegan con nociones, tanto los estudiantes de la escuela como los estudiantes de nuestras propias carreras, y entonces este dominio lo que nos alerta es decir, ojo, el abordar estas precomprensiones es algo muy importante, el abordar el cómo trabajamos estos conocimientos previos también implica que vamos a desarrollar estrategias para ayudar a filtrar, ayudar a interpretar, ayudar a entender y a situar la información entrante respecto de los procesos de aprendizaje. Es decir, no estamos hablando de procesos neutros, no estamos hablando de procesos que sucedan desconectados de las experiencias vitales y de los entornos socioculturales en los que estemos, y por eso dentro de este dominio, el estándar 3, el estándar de planificación de la enseñanza, entre sus múltiples focos, tiene un foco especial en el diseño de las experiencias de aprendizaje, y dentro de ese foco, entonces, tiene este descriptor que dice: adopta el enfoque de género para seleccionar materiales, recursos y actividades y ejemplos libres de sesgos. Es decir, nuestro foco se orienta a el logro de mejores aprendizaje y despliegue de capacidades de nuestros estudiantes en las escuelas, los futuros estudiantes, de las futuras profesoras y profesores, y eso también implica una comprensión de este fenómeno desde el proceso formativo en el ejercicio académico. Y en este sentido agradecemos la participación, el aporte que va a hacer Araceli desde la Universidad de Magallanes. Para nosotros es muy importante poder contar con estos distintos tipos de experiencias que nos permiten compartir aprendizajes, trabajarlos colaborativamente. Así es que muchas gracias por estar aquí presente. Esperemos que sea un proceso muy fructífero, muy fructuoso. Y bien, yo me despido por mi parte y para dejar espacio también a lo que va a ser la presentación de Araceli, a quien le damos cordialmente la bienvenida.
Gracias, Cristian. Bueno, algunas personas ya han respondido a esta breve consulta sobre el uso de estos materiales. Tenemos ahí las universidades que están participando en las respuestas y que les pedimos que puedan, ¿cierto?, responder esta consulta. Tenemos 50 y 50 personas que, ¿cierto?, conocen los materiales, el 100% no ha podido aplicar, y en general, bueno, y también les pedimos alguna recomendación, si que han podido ver, ¿cierto? Señalan que es por falta de tiempo que no han podido utilizar este material u otras razones. Para nosotros es bien relevante esto, así que vamos a dejar la consulta durante toda la presentación. Y justamente para quienes no conocen este material, voy a hacer una breve presentación de esto. Estos recursos, como ya señalábamos, ¿cierto?, buscan apoyar la implementación de los estándares pedagógicos, por lo tanto son transversales a todas las carreras de pedagogía. Si bien cuando ustedes ingresen a la página estándaresdocentes.minus.cl va a aparecer una ventana emergente en donde se va a ver esto que está acá a la izquierda, que dice recursos, estándares pedagógicos. Ustedes pinchan ahí y los va a llevar a donde están los materiales. Se van a encontrar, ¿cierto?, con esto que aparece acá, con esta identificación de cada uno de los estándares, y cuando le hacen clic se van a desplegar los materiales para académicos y los materiales para estudiantes. Tanto para académicos como para estudiantes hay materiales audiovisuales, que son cápsulas que no duran más de 5 minutos, que buscan justamente entregar una estrategia de cómo abordar ese descriptor del estándar. En ambos casos, ya tanto obviamente si es para académicos va a tener una mirada más de cómo el académico se enfrenta, ¿cierto?, a sus estudiantes en la universidad, distinto a los estudiantes, el material para estudiantes. Los recursos escritos para académicos es un PDF, que se los voy a mostrar a continuación un poco la estructura que tiene. En cambio, para los estudiantes son 3 PDF. Está subdividido cada uno de los elementos de estos materiales, y el formato es distinto porque es una especie de historieta o de cómic que va contando una situación que le ocurre a un docente tanto dentro como fuera del aula, va a depender obviamente del estándar, y otro PDF con preguntas que te llevan a la reflexión en relación a lo que ocurre en esa situación que se presentó anteriormente. Y además una ficha técnica que habla de cuál es el descriptor, el estándar, un glosario de términos, etc. Entonces, es bien relevante. Yo les voy a mostrar acá la página, que es un poco lo que les mostraba ahí. Cuando ustedes entran a estándaresdocentes.minus.cl se van a encontrar con ventana emergente. Al hacer clic los lleva. Estamos haciendo las mejoras también en la página para que aparezca, ¿cierto?, un botón específico que me lleve acá, pero hasta el momento se ingresa por ahí o en el link que aparece acá arriba. Entonces acá están los estándares, cada uno de los materiales por estándar. Ayer terminamos de publicar todos los materiales para todos los estándares, por lo tanto ya está todo disponible en la página web, y nos falta solamente los materiales para los ODS. En este servicio, ¿cierto?, que fuimos desarrollando con la Universidad de la Frontera, que nos ayudó a elaborar estos materiales. También solicitamos materiales para trabajar el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, la idea es justamente que también tengamos material para trabajar lo que se vincula con educación de los ODS, así que eso también va a estar publicado la próxima semana. Y ahí ya daríamos por finalizada la carga de los materiales pedagógicos. Entonces, por ejemplo, yo me voy al estándar 7, que fue el último que publicamos, y aquí, si se fijan, se describe el estándar, se entregan los materiales para académicos. Si yo clico acá en el menos, se reduce y ahí se amplía. Están las cápsulas audiovisuales, cada uno con su ficha técnica. Luego, ¿cierto?, vienen estos materiales para los académicos, que es un solo PDF, que es el que yo les voy a mostrar ahora la estructura. Ahí se está cargando. Y la estructura puede ser un poco compleja, por eso algo le pasa acá, pero la estructura puede ser un poco compleja, por eso yo se las voy a presentar ahora. Y luego están los materiales para estudiantes, que también está el video de las cápsulas, ¿cierto? Y después ya recurso escrito por descriptor. Entonces ahí está la situación, la pregunta y la ficha técnica para cada uno de los descriptores que se consideraron en esta producción de material. Esto es más visual para los estudiantes de pedagogía. O sea, esa es un poco la diferencia. Entonces, vuelvo a la presentación y ahí entonces pueden acceder a los materiales. Lo otro que me interesaba mostrarles era la estructura.
tenemos, esta es la cantidad de materiales que tenemos por dominio, en total son 118 materiales que están a disposición de las y los académicos y de los estudiantes de pedagogía. Y la estructura del material para ustedes, para los académicos, parte siempre por una situación. ¿Ya? Esta situación lo que hace es contextualizarme en el aula escolar. Cada uno de estos materiales, como hablaba Cristian hace un momento, me llevan a lo que ocurre en la sala de clases de la escuela. Por lo tanto, es un material que siempre me va a situar en lo que ocurre dentro de la escuela. También, ¿cierto?, utiliza una asignatura para ilustrar el descriptor del estándar, lo que no significa que si yo no soy de esa asignatura o mis estudiantes no son de esa asignatura no puedan trabajar con este material. Esto es simplemente, ¿cierto?, para ilustrar, para ejemplificar, y también me da a entender un poco que yo como docente o futuro docente de alguna asignatura puedo también opinar de lo que ocurre en la asignatura de otro de mis colegas. Por lo tanto, también ayuda a ese componente colaborativo. Y el elemento central para la reflexión posterior, porque todo lo que yo voy a presentar después siempre va a estar vinculado a esta situación. Así que es muy relevante el inicio, ¿cierto?, obviamente, de este material. Luego se presentan los elementos claves que componen el descriptor del estándar, y en base a esos elementos claves se entregan dos actividades. Una con un set de preguntas para reflexionar, que usted como académico puede seleccionar las que le acomoden o las que usted considere más atingentes o modificarlas, y luego un set con estrategias que me permiten llevar este elemento clave del descriptor del estándar a la práctica. Por ejemplo, ahí en el cuadrito dice análisis crítico de los materiales didácticos, porque acá yo tomé como ejemplo el material para el descriptor 3.5, que es el que Araceli va a presentar a continuación. Entonces, me entrega algunas ideas de lo que yo puedo hacer con mis estudiantes de pedagogía, y también me entrega ideas de lo que mis estudiantes pueden hacer en sus procesos de práctica o cuando ya, ¿cierto?, egresen a la práctica ya profesional. Luego, y la última parte de este material, es la creación o adaptación de una situación de aprendizaje. Decía que nos vamos a una actividad más compleja, de orden superior, en donde yo tomo la situación que me presentaron anteriormente y la adapto o creo una nueva. ¿Para qué? Justamente para justificar el cómo yo voy a integrar este elemento clave del descriptor del estándar en un relato, ¿ya? En este caso solamente hay un elemento clave, pero hay otros descriptores que son bien complejos. Entonces ahí hay más de un elemento clave. Entonces el estudiante de pedagogía, con la orientación obviamente de ustedes, pueden tomar uno de esos elementos claves y crear una situación. Se entregan todas las orientaciones para crear esta situación. Se entregan elementos de contexto también. Por ejemplo, la situación que usted cree tiene que estar basada o contextualizada en una escuela rural o una escuela urbana, con tantos estudiantes, con tales capacidades de los docentes, o con tales elementos, ¿cierto?, tecnológicos, por ejemplo. Y también se pide una justificación. Para que el estudiante de pedagogía y ustedes tengan el apoyo, acá se entrega una nueva situación con otra asignatura distinta a la inicial. Por ejemplo, acá es en el caso de una clase de lenguaje y comunicación de sexto básico. Se entrega la situación y se justifica por qué esta situación cumple con los elementos del descriptor del estándar. Con esa ejemplificación, la idea es que sus estudiantes creen una nueva situación y tomen estos elementos también para justificar la propia. De esa manera se entrega un modelaje, ¿cierto?, de lo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes de pedagogía. Así que esa es la invitación. Los materiales están disponibles. Ahora vamos a conocer la experiencia de Araceli en la aplicación de este material, específicamente en el 3.5, ¿cierto?, que es también donde Araceli tiene la expertise y en donde también la universidad ha puesto un sello relevante en lo que se vincula a género y diversidad. Les dejamos el cuestionario, ¿cierto?, para que puedan responder. Araceli, te doy la palabra. Cuéntame si puedes presentar. Sí, ok, voy a compartir, ahí me avisan, por favor. Súper, se ve súper bien. Ya se ve bien. Bueno, buenos días, ¿cierto? Entonces, el día de hoy voy a exponer en torno a mi experiencia en torno a la aplicación de los recursos pedagógicos, ¿cierto? Para el fortalecimiento de la formación inicial docente en torno al estándar 3, ¿cierto? Que que es relacionado con la planificación de experiencias de aprendizaje efectiva, inclusiva y culturalmente pertinentes, pero específicamente en el descriptor 3.5, que, como ya se mencionó anteriormente, se relaciona con el adoptar el enfoque de género para seleccionar materiales, recursos, actividades y ejemplos libres de sesgo. Bueno,
Les comento que los grupos objetivos de aplicación del taller fueron las carreras de Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Básica y Pedagogía en Educación Parvularia. Las primeras dos carreras son de cuarto año, cursando cuarto año, y ellas ya venían trabajando con un par de asignaturas articulando saberes a través, por ejemplo, del taller de intervención disciplinaria, en el caso diferencial, y en el caso de Pedagogía en Educación Básica, patrones de álgebra y didáctica de la evaluación. Ellas ya tenían actividades de articulación común, pero también tenían esta línea de fortalecer y articular las temáticas de género, por lo cual se aplicó el taller a estas dos especialidades juntas y por separado a Pedagogía en Educación Parvularia de quinto año. Bueno, al principio, bueno, leí el material, el recurso, lo estudié, lo profundicé y establecí mi propio orden para poder aplicar en formato taller y establecí 5 pasos. Y los dividí en dos partes. Por ejemplo, apliqué los primeros 3 pasos y después los últimos 2 pasos. Al comenzar, ¿cierto? Se citó al estudiante, ¿cierto? Se organizó, se buscó un espacio apropiado y se socializaron los objetivos del taller, se explicó, ¿cierto? Y se comentó el descriptor 3.5 y me propuse levantar aprendizajes previos en torno a cuántos ellos conocían del descriptor o cómo pensaban ellos que podían llevarlo a la práctica. Después de levantamiento de aprendizajes previos, ¿cierto? Se hace la lectura de la situación de una clase de física, cuyo objetivo era evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras a través de distintos autores con paridad de género. Y después la idea era hacer esta lectura, después que ellos pudiesen comentar y socializar y analizar los elementos clave según el descriptor 3.5, según las recomendaciones de lo que se quiere lograr para concretar el uso efectivo de este descriptor. Posteriormente, después de esta parte, que entre medio, ¿cierto? Hicimos un cafecito, ¿cierto? Ellos llevaron algo mate para compartir, tratamos de pasar ahí un rato agradable de conversación. Ellos, bueno, se juntaron en grupos por especialidades o también podrían mezclarse entre párvulos y, o sea, perdón, entre pedagogía básica, educación diferencial, agruparse según sus intereses para crear o adaptar una nueva situación de aprendizaje en base a ciertas características, por ejemplo, que otorga el recurso pedagógico eh, con cierto elemento, una escuela rural, ¿cierto? Con ciertas tales características, y ellos tenían que adaptar esta situación relacionándola con la clase de física, como con el ejemplo, y llevándola a la especialidad. Y después se trabajó a través de el cierre, como a través de seleccionando preguntas del recurso pedagógico y haciendo un análisis final. Acá, pasando al paso número 1, ¿cierto? Se levantan aprendizajes previos. Igual fue agradable porque ellos ya tienen algún cierto bagaje en torno a la aplicación del estándar y no les costó llevarlo un poco a opiniones y las relacionaron inmediatamente con su especialidad y con su propia práctica. Entonces, por ejemplo, relaciona este descriptor con su práctica educativa, lo vinculan a las profesiones y oficios, a la asignación de colores, según el sexo o el género, ¿cierto? Y sus roles, distintos tipos de roles. También lo llevaron a la selección de recursos, a los materiales, a las actividades que promueven el respeto por la diversidad y la educación inclusiva. También reflexionaron acerca de la importancia de la valoración de los intereses de los estudiantes al momento de seleccionar este tipo de recursos desde su planificación y considerándolo desde la primera infancia. Bueno, acá tenemos el paso 2, ¿cierto? Que ellos, bueno, se agruparon, están en la lectura de la situación de la clase de física, que primero pensé que tal vez se iban a complicar porque no era algo de su especialidad, enfocado en enseñanza media, en una situación de autores, ¿cierto? De que contribuyeron a la física moderna, pero al final la complicación era mía, no de ellos, porque lo hicieron bastante bien. Llevaron enseguida la lectura de la situación y la comentaron en torno a cada especialidad.
se juntaron en grupos para comentar y después se hizo un plenario y a través de este plenario se seleccionaron preguntas que sugiere el recurso pedagógico y yo las seleccioné en base a las características de mis estudiantes. Bueno, acá algunas preguntas que se llevaron a cabo, que como les decía, el recurso tiene muchas preguntas. No es necesario llevarlas a cabo todas, pero sí te da la facilidad de que tú puedas seleccionar lo que se ajuste más a tu realidad o al momento formativo. Yo acá seleccioné una muestra y puse, por ejemplo, ¿por qué es importante seleccionar materiales, recursos, actividades y ejemplos libres de género para el proceso de enseñanza? Entonces ellos respondieron algunas preguntas, por ejemplo, los estereotipos y prejuicios de género que limitan las oportunidades, el desarrollo de las habilidades de los niños y las niñas, y que también ellos piensan que estaríamos limitando su posible potencial. Después otra pregunta, ¿qué efectos podría tener en los niños y niñas la representación equitativa en roles científicos y técnicos? Bueno, entre paréntesis, cabe destacar que la situación de física que ellas analizaron es una situación en positivo de lo deseable para cumplir el descriptor 3.5. Entonces, ellos frente a esta pregunta y ellas dicen que consideran que esto contribuye a aumentar la autoestima, a ampliar las aspiraciones profesionales y también lleva a los niños y a las niñas, a los estudiantes, a descubrir nuevos intereses que tal vez tenían ocultos. ¿Qué acciones concretas podrían implementar en su práctica docente para adoptar un enfoque de género? Bueno, varios hicieron lluvia de ideas y principalmente ellos apuntaron hacia la creación de material y recursos con enfoque de género y la importancia de implementar también su utilización, no solamente de crearlos, sino que usarlos. Y también consideraron que era relevante la formación continua, planificar y diseñar distintos tipos de experiencia en todo momento. Bueno, comentarles que, como les decía, el recurso es bastante versátil, te da la posibilidad de aplicarlo de distintas maneras. Y, por ejemplo, acá se me produjo una situación que unas estudiantes pudieron estar en los primeros 3 pasos, ¿cierto? Que era analizar, ¿cierto? Comentar acerca del descriptor, pero se saltaron la parte que tenía que ver con el crear una situación y después retomamos. Entonces, asistimos a una central de recursos de la Universidad de Magallanes y partimos de una manera distinta. Trabajamos el recurso pedagógico a través de una pregunta. Yo le digo, ¿cómo podrían identificar si un material educativo presenta sesgos de género? ¿Qué indicadores lo pueden alertar? Y ahí, bueno, ellas buscaron, ¿cierto? Analizaron. Y acá encontraron algunas respuestas, ¿cierto? De que, bueno, en la Universidad de Magallanes tenemos algunos recursos que son más antiguos, pero también tenemos otros que son mucho más modernos, que hemos comprado ahora hace poquito. Entonces ellas contrastaron los antiguos con los nuevos y decían, mire, profesor, acá hay algunos ejercicios de cálculo, matemático, que principalmente aparecen niños y no niñas. Pero acá hay otros también que sí hay paridad de género y en algunos más modernos tarjetas de emociones que se involucran los dos géneros o temáticas de inclusión, hablaron acerca de los roles, así que se produjo ahí un momento bastante interesante en el análisis de los recursos educativos. Bueno, posteriormente, ¿cierto? Una vez que se levantaron los aprendizajes previos, hicieron la lectura de la situación, analizaron, comentaron algunos recursos materiales, se le entregó la respuesta de lo que es deseable para cumplir el descriptor. Entonces, por ejemplo, se destacó y se comentó la importancia del análisis crítico de estos materiales didácticos, la creación de materiales propios, pensando en sus prácticas, ¿cierto? Sus prácticas educativas, que ellos preparan mucho material, y también la selección de recursos digitales, en la búsqueda de páginas web, en las descargas de distintos tipos de materiales, entre otros, y el diseño de actividades inclusivas, considerando todas las diversidades. Independientemente de la paridad de género, también involucrar en todo el proceso educativo a todas estas diversidades que son necesarias de incluir. Después, el fomento de la participación equitativa, por ejemplo, al dar la palabra, al distribuir roles, etcétera, y también la relevancia de la formación docente continua en estas y otras materias relacionadas. Después se les propuso, entre medio ya ellos se sirvieron un cafecito, un mate, comieron alguna cosita, ¿cierto? Y se les propuso crear o adaptar una situación de aprendizaje y
Bueno, y querías comentarle igual entre paréntesis que, bueno, se imprimió el material, pero también se le dio la posibilidad a través de un formulario Google de tanto responder tanto las preguntas como incluir la creación de los casos. Entonces, en esta parte ya como que ya habían un poco analizado las situaciones y se les pide crear o adaptar una situación, ¿cierto? Pensando en el profesor de física, en la clase de física moderna y considerando cada especialidad. ¿Cómo podrían adaptar esta situación a cada especialidad de pedagogía básica, diferencial y educación parvularia? Y ellos, bueno, muchos de ellos utilizaron los estándares, ¿cierto?, para buscar una situación y también en el caso de educación parvularia los estándares y también utilizaron las bases curriculares de la educación parvularia. Acá tenemos algunos resultados basados en estos estándares que ellos por iniciativa propia utilizaron en base al descriptor 3.5 y ellos, por ejemplo, crearon situaciones relacionadas con los cuentos clásicos, reescribiendo los roles y los personajes, incorporando la participación tanto de niños como niñas y estudiantes, ¿cierto? Personajes destacados en la historia, hitos en la profesión o cada oficio, llevando a cabo la paridad de género. Otras hablaron acerca de la importancia del Día del Libro, modificando los roles de los personajes, los cuentos clásicos a través de la actuación, dando esta libertad para que tanto estudiantes, niños o niñas creen sus propios personajes o modifiquen sus propios roles según sus intereses. Después, equiparando roles en la construcción, por ejemplo, de una casa, de material reciclado en un patio de juegos, la simulación de una votación a partir de una clase de una asignatura de historia, ¿cierto? De una clase de historia en base a un descriptor o juegos de roles en torno a servicios públicos presentes en la región. Acá después ellos tenían que justificar esta creación, ¿cierto? O adaptación de la situación de aprendizaje y la justificación la llevaron a cabo en torno al reconocimiento de la desigualdad histórica en la paridad de género, en la selección de materiales inclusivos, la importancia de la selección de dichos materiales, en el fomento de la reflexión crítica en torno a la desigualdad y la llevaron a cada uno a su distinta especialidad y a sus prácticas históricas, ¿cierto? Llevadas en torno a primero hasta quinto año, a la creación de un espacio seguro para el diálogo y que ellos sean los que fomenten ese espacio seguro dentro de los estudiantes, los niños, las niñas y las familias y la desconstrucción de los estereotipos, ¿cierto? Para generar nuevos espacios de diálogo y paridad. Después vino el cierre, ¿cierto?, de esta actividad de taller, que nuevamente el recurso pedagógico te ofrece un set de preguntas. La verdad que yo las vi todas, las leí todas y lo que le comentaba a Fabián es que en realidad no había una pregunta como que me quedara pendiente, sino que estaban realmente incorporadas todo lo que uno podría incorporar para el cierre o para analizar una situación. Yo seleccioné esto, como por ejemplo, ¿cómo podrían identificar si un material educativo presenta sesgos de género? ¿Qué indicadores lo pueden alertar? ¿De qué manera integrarían el enfoque de género en diferentes áreas del currículo? ¿Cómo podrían hacerlo relevante para todas las asignaturas? ¿Qué acciones concretas podrían implementar en su práctica docente para adoptar este enfoque de género? Y acá tenemos algunas respuestas de los y las estudiantes. Bueno, ellos decían la importancia de transversalizar la reflexión sobre la equidad y los estereotipos en todas las áreas, no solamente en una asignatura, en una materia específica. Fomentar la producción de textos que cuestionen estereotipos. La revisión y la actualización de contenido en la formulación de las asignaturas. Y, y la generación, ¿cierto?, de dichos contenidos a áreas específicas del saber, fomentar el pensamiento crítico sobre rol y estereotipos de parte del estudiantado, de los niños, de las niñas y también del equipo educativo, de las comunidades educativas. Integrar en todas las áreas del currículo a través de la selección de recursos, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Ya finalizamos el taller, ¿cierto? Y por acá yo quería comentarles o compartirles algunas recomendaciones que a mí me fueron útiles para ejecutar y llevar a cabo el recurso pedagógico que, bueno, busque un lugar propicio, sin interrupciones. La verdad que yo busqué una sala especial distinta, como una sala de seminario, eh,
solicita un ambiente de respeto, confidencialidad en torno al diálogo, la respuesta, ¿cierto? Evitar la presencia de personas que condicionen sus opiniones o las coarten. Eh, a mí me llevó 3 horas cronológicas para el desarrollo del taller, por eso lo dividí en dos, con el cafecito, como les decía, entre medio, porque se daba una conversación muy interesante y después en algún momento todos y todas querían opinar desde su práctica o decir su parecer en torno al descriptor. Eh, lo importante igual de predicar y practicar, yo como docente también, ¿cierto? Practicar la paridad de género, por ejemplo, al momento de otorgar la palabra o de validar las opiniones, tanto de género femenino, masculino u otros. Eh, Propiciar espacios de análisis concreto de material y recursos de actividades para fortalecer el descriptor 3.5, como en el caso de estos estudiantes, ¿cierto? Que fuimos a una central de recursos y planificamos una actividad diferente en base a una pregunta de las características del material, ¿cierto? Y cómo tenía que ser este en terreno. Dentro de los beneficios del recurso pedagógico para el fortalecimiento de la formación inicial docente, puedo decir varios. Acá dije algunos, pero la verdad es que siempre voy encontrándole más. Por ejemplo, los aportes a la calidad de la formación docente y al cumplimiento de las políticas públicas, ¿cierto? Eh, que es, te lleva a la operacionalización concreta del estándar y el descriptor 3.5, por lo que decía un poco Fabián, ¿cierto? Que ya no es tan etéreo, que ya te ofrece alternativas de cómo llevarlo a la práctica. Posibilita la adaptación a todas las pedagogías según la especialidad de la asignatura. Yo no tuve complicaciones en el caso de física o tal vez en otro caso, ellos lo llevan a su propia especialidad a la práctica sin ninguna complicación y la verdad es que se puede aplicar en todo tipo de materias o asignaturas. Potencia el ejercicio de las habilidades superiores, ¿cierto? Al tener que crear, estructurar situaciones, evaluarlas, lo que también es un aporte significativo para la formación de los y las estudiantes. Y el recurso pedagógico en sí eh, te ofrece la oportunidad de utilizar todos sus componentes según la necesidad, porque si bien es cierto, claro, a mí me llevó 3 horas cronológicas aplicarlo, pero era con estos fines, ¿cierto?, de presentar estos resultados, pero yo también analicé que yo podía ocuparlo en distintos momentos, de distintas formas, y no necesariamente ocupar 3 horas cronológicas, sino que también según mi asignatura lo puedo aplicar sin ningún problema, utilizando preguntas o analizando ciertos casos, entre otros. Otros beneficios, por ejemplo, podría ser la visualización del descriptor hacia la preparación de la práctica pedagógica, porque ellas analizaron el descriptor y enseguida lo llevaron a la práctica como ya visionando actividades que podrían planificar o ya se fueron con ese desafío de planificar o preparar material, considerando el descriptor 3.5, a pesar que ya lo tenían un poco visualizado, pero con mayor énfasis. A mí me reporta de que es concordante con la institucionalidad y los referentes educativos eh, desde el punto de vista desde la inclusión, ¿cierto? Contribuye a los contenidos asociados a la evaluación intermedia y a la evaluación nacional del diagnóstico, ya que se considera el descriptor en su evaluación y también favorece a su vez los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras de pedagogía. En torno a las principales conclusiones que pudo obtener es que este recurso pedagógico es aplicable a diferentes momentos de la trayectoria formativa. Si bien es cierto, se me solicitó aplicarlo en los últimos años, cuarto y quinto, ciertos años, yo pensé y reflexioné que es perfectamente aplicable a lo mejor en ciertas áreas también desde el primer año de formación. Por otro lado, es aplicable también a todas las especialidades y adaptable a diferentes contenidos sin tener que duplicar esfuerzo o llevarlo a la práctica de manera aislada. Ahora, como les decía, yo lo apliqué por entregar y socializar estos resultados, pero la verdad es que no tienes que duplicar esfuerzo porque en cada asignatura tú lo puedes llevar desde la planificación de una clase con paridad de género, buscar los referentes o al levantar un material educativo, solicitar referentes también y hacer una paridad de género en torno a roles. Te da, la verdad, una versatilidad
que la puedes aplicar de manera libre en cada asignatura o materia. Y es factible de ser aplicado de manera articulada con diferentes asignaturas y profesionales, como fue en el caso de mis colegas de diferencial y de básica, que ellas se articularon para aplicar y trabajar y profundizar esta temática de género, ¿cierto? Y aceptaron y que yo trabajara con las carreras porque tenía relación con sus objetivos de aprendizaje, pero igual si uno se articula con algún otro docente de otra especialidad, perfectamente se puede llevar a la práctica. Acá tengo algunas fotografías, ¿cierto?, en terreno de ya de la aplicación del descriptor. Orgulloso acá de participar y orgullosa acá, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia, y en la otra fotografía de Educación Diferencial y Básica. Acá ellos felices de contribuir a la formación inicial docente porque ellos sabían que estaban participando para entregar sus opiniones para esta jornada y se sentían muy orgullosos y orgullosas. Y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Araceli. Muchas gracias por la experiencia, por contarnos ahí, ¿cierto?, cómo resultó la actividad. Y ahora pasando ya al momento de las preguntas, si alguien tiene alguna duda, levante la manito ahí, ¿cierto?, para activar el micrófono. Yo me quería quedar por mientras hay alguien se entusiasma a hacer alguna pregunta, y también los agradecimientos ahí, ¿cierto?, en el chat para la presentación de Araceli. Me quedé con la sensación, Araceli, bueno, la Universidad de Magallanes tiene un compromiso con las temáticas de inclusión, género y diversidad. Entonces, tocar este tema y llevar este material, ¿cierto?, a la práctica, quizás no cuesta tanto. Sabemos que hay otras casas de estudio que quizás no, quizás un tema más complejo, pero relevando siempre, ¿cierto?, que esto está dentro de un material que busca desarrollar estas temáticas de manera profunda, en la creación, como lo hicieron ustedes, ¿cierto?, en la adaptación de una situación, en la reflexión conjunta. Recordar que hay materiales para todos los estándares, por lo tanto no nos quedamos solamente en esta actividad. Por lo tanto, la invitación es justamente a ver, revisar. Yo creo que también me quedé con eso de tu presentación, Araceli, que hay que mirar el material y estudiarlo un poco, ¿cierto? Hay que entender la estructura, por eso partimos, ¿cierto?, contándole un poco cómo era la estructura de estos materiales, porque a veces puede ser un poco confusa, pero una vez que ya se internaliza, que se entiende, todos los materiales siguen la misma estructura. Entonces, viendo uno que quizás se vincule con alguno de los estándares que ustedes quieren trabajar, quizás también algunos de los estándares que la ANB, recordar que la ANB desde el 2024 se aplica con estos nuevos estándares y estos materiales son vinculados a los nuevos estándares, son un referente directo de cómo operacionalizar, de cómo llevar a la práctica. Por lo tanto, ya que están los resultados de la ANB, un buen ejercicio podría ser justamente el revisar en qué estándares hay una posibilidad de mejora y desde ahí, ¿cierto?, tomar esta temática, revisar ese material. Hay más de un material por estándar, ¿ya? Así que son 118 materiales, por lo tanto hay mucho de dónde mirar y desde ahí conocer el material es relevante, entender cuáles son los sellos de la universidad también, porque Araceli lo decía, ¿cierto? Una universidad que trabaja fuertemente la inclusión y las temáticas de género y diversidad. Y otra de los comentarios también que quería hacer en relación a tu experiencia, Araceli, es cuándo aplicar el material. Porque si bien los estándares están pensados para el egreso, ¿cierto?, de los estudiantes de pedagogía, tú también decías, bueno, igual puede ser una buena experiencia aplicarlo al inicio. Si bien tu experiencia no fue en esto, sabemos que quizás algunos de ustedes pueden trabajar con alumnos de primero o segundo año, entonces también nos interesa saber cuáles son sus experiencias. Nosotros en agosto vamos a dejar la actividad de la agenda de fortalecimiento para conocer otras experiencias en el uso de los materiales. Por lo tanto, les dejamos la invitación, así como Araceli presentó, pueden presentar ustedes desde otra universidad, ¿cierto?, regional, local, etcétera, y nosotros tenemos toda la disponibilidad para abrir este espacio para ustedes. O sea, esa es la intención de la agenda de fortalecimiento. Ojalá sean otro descriptor para otro material para no repetirnos, ¿cierto?, el tema, pero sí o sí tenemos la apertura, ustedes tienen nuestros correos, yo al final se los voy a dejar si es que nos quieren pedir apoyo también para la implementación. También nosotros estamos disponibles para quizás presentarle a su equipo, si es que aquí hay un jefe de carrera o alguien que coordine, ¿cierto?, presentarle el material de manera más detallada, hacer un ejercicio de uso.
y ahí contarles también, ¿cierto?, cómo después para que puedan contarlo acá cómo les fue en esa experiencia. No sé si hay alguna pregunta. Ahí hay alguien de la UTA que dice, ¿la ANB se aplicará con los nuevos estándares? Sí, los nuevos estándares pedagógicos ya se están aplicando en todas las pruebas que tienen estándares pedagógicos. La única que no tiene educación parvularia porque están en desarrollo. Esperemos que este año ya salgan a la luz. Y los materiales disciplinares, buena esa pregunta también, porque estamos ya trabajando en materiales para los estándares disciplinarios, ¿ya? Nosotros en marzo, cuando hicimos la presentación de estos materiales y del manual de uso de la ANB, ¿cierto?, y del estudio de caracterización, les dijimos que estamos preparando materiales disciplinarios durante todo este año, así que esperamos que a fines de año ya los podamos publicar. Estamos viendo bien dónde, porque de hecho uno de los comentarios que aparecía, o algunos comentarios que aparecían, ¿cierto?, es el acceso a estos materiales. Puede ser un poco complejo, por eso también estamos mejorando la página estándaresdocentes.mineduc.cl para que el acceso sea más rápido. Yo les dejé en el chat ahí para que lleguen directo a los materiales, pero esas son cosas que vamos solucionando a poquitito en relación también al uso. Ana María, cuéntanos de dónde te conectas y cuál es tu pregunta o tu comentario. Sí, hola a todos, mi nombre es Ana María Arias, soy jefe de carrera de Educación General Básica del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción y me interesó esa iniciativa que ustedes tengan también la disposición de venir a las universidades de los distintos territorios como para coordinar una actividad de ese tipo porque en realidad el material que prepararon súper orientador, muy gráfico, muy replicable y como vemos la experiencia de la profesora ahí, ella siguió y también adaptó un poco el material. Me parece un enorme trabajo y también agradecer por eso, porque en realidad pocas veces se da las gracias. Yo creo que es súper importante el apoyo que le generan a la jefatura de carrera y a los equipos para abrir el uso de este material. Yo, de hecho, ahora ya lo voy a compartir cómo están todos los recursos con todos los indicadores a los colegas y también me gustaría orientar algunas directrices para coordinar una visita por acá, por el campo y generar un trabajo de taller con los docentes que estamos muy preocupados por nuestros resultados. Así que muchas gracias por la invitación. Y estos links a futuro, por ejemplo, en ese nuevo encuentro se pueden compartir también a los docentes porque venía como restringido a directivos, jefes de carrera y no sé si hay profesores también acá, pero al menos eso nosotros lo recibimos como información. Igual me gustaría saber eso para invitarlos, aunque a veces están en horario de clase, pero igual. Eso. Gracias, Ana María. Sí, harta cosas que decir con respecto a eso. Bueno, hace 2 semanas estuvo Cristian Busto y Cristian Líber en la Universidad de Concepción, pero en Concepción, hablando ahí con las autoridades y organizando también un poco, ¿cierto?, este trabajo. Así que siempre tenemos la cercanía de poder participar si ustedes nos invitan. Así que no hay problema en ese sentido. Con respecto a lo que tú hablabas sobre el acceso a estos materiales, el acceso es libre. Lo que no es libre es el acceso a los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica, que esa es la página, ¿cierto?, de futurodocente.cl, porque puede ser que haya información un poco más sensible. Pero todos los materiales están disponibles de manera pública en la página de estándaresdocentes.mineduc.cl, que es la que yo les dejé, ¿cierto?, en el chat, se las vuelvo a dejar, para que ustedes puedan acceder y compartir esto con sus equipos, que lo revisen, que conozcan la estructura y de esa manera, ¿cierto?, después se apropien, porque lo que hizo Araceli fue apropiarse de este material, ver qué le servía, qué cosas modificar, ¿cierto?, y desde ahí, ¿cierto?, hacer la aplicación. Alguien desde la UTA que no está el nombre, así que se presente la persona y que nos cuente ahí sí. Sí, hola, buenas. Soy Carolina Quintana, soy la coordinadora de prácticas de Pedagogía en Historia y Geografía acá de la Universidad de Tarapacá, por eso CQT. Más que todo quería volver a hacer un poco la pregunta. Entiendo que la EN se va a evaluar con los estándares disciplinares, perdón, pedagógicos vigentes, con los 2021, pero los disciplinares siguen siendo los anteriores, ¿cierto? Sí, ahí Cristian Busto, que es el coordinador nacional de la ANB, te va a responder. Muchas gracias. Hola, sí, estamos en una transición, ya la estamos implementando porque entendemos que estos procesos son largos y complejos. Además, los resultados tienen distintos usos y también estamos orientando el uso correcto de los resultados, el análisis local y salir de esta lógica
de un número que me mire un promedio más arriba o un promedio más abajo, sino que entender cuáles son las fortalezas y desafíos de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, lo que aplicamos, tuvimos una primera aplicación para la cohorte que acaba de rendir la 2024 en lo pedagógico con los nuevos, con los nuevos estándares, con instrumentos nuevos. Vamos a continuar en esta línea ahí en lo pedagógico. Próximamente, en unos meses más, estamos todavía haciendo algunos procesamientos de los resultados, validando, para poder liberar ejemplos y para que puedan ensayar, para que puedan mirar, para que puedan entender cómo es la estructura de los nuevos instrumentos. Y a contar de este año vamos a hacer una transición efectivamente, donde los nuevos instrumentos van a considerar elementos, su articulación va a considerar elementos de los estándares disciplinarios a contar de este año, nuevamente en transición, porque cuando uno cambia los instrumentos y comienza a aplicar por primera vez, probablemente hay hallazgos deseados y hallazgos no deseados, entonces hay que estar atento a esas situaciones. Y en función de eso, bueno, vamos a ir asentando el proceso para ya en los próximos años tener definitivamente asentado no solo el tipo de pregunta, la aproximación que tienen los instrumentos, sino también algo que es muy importante para nosotros, que es el tipo de reportería. O sea, si ustedes han visto la reportería que hicimos en los pedagógicos, cambiamos la reportería, colocamos el foco en otro lugar, una mirada más cualitativa, y por lo tanto también queremos inducir al sistema en su conjunto, los otros actores también que utilizan estos datos, tener esta mirada más cualitativa y no quedarnos meramente en una foto o en un número que puede ser accidental o no, sino que orientar unas mejoras en lógica de mejora continua. Así que eso va a ser. Vamos a continuar con lo pedagógico y este año vamos a introducir nuevos elementos, pero entendiendo en transición, por lo tanto va a haber anclaje con lo anterior, pero ya este año comenzamos en lo disciplinar a explorar entonces este nuevo instrumento para después tenerlo definitivamente en régimen. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros estamos participando también en la validación de los procesos de los disciplinares. De hecho, me tocó revisar un poco de material y la experiencia de la profesora Araceli, por supuesto, que es muy nutritivo para poder implementarlo también desde esta otra mirada. Así que nada, súper dispuesta a trabajar en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De hecho, sí, actualmente hay dos equipos trabajando en la elaboración de materiales disciplinares, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile, y ellos están también solicitando la ayuda de académicos y académicas para que apliquen estos materiales en el pilotaje. Así que esa es una tremenda ayuda. Si ustedes quieren participar de este pilotaje, entren a la página del CPIP, ahí está el acceso a que conozcan, hay una web donde ustedes se registran, ¿cierto? Tienen que ser de cierta asignatura, son las que están piloteando actualmente. Pero ese es un proceso que también están dando, así que para las personas que preguntaban ahí por los materiales disciplinares, están en elaboración, así que si quieren participar, está esa iniciativa ahí ya en desarrollo. Vamos a finalizar ya la actividad, les agradecemos por supuesto, ¿cierto?, su participación. Yo les voy a compartir la próxima actividad de la Agenda de Fortalecimiento, que es el 28 de julio. Vamos a conocer la experiencia de la Universidad del Biobío en un plan piloto de intervención integral para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Un plan bien interesante que nos quieren presentar desde la Universidad del Biobío, que se vincula también con lo que trabajamos en la segunda sesión de la agenda, que hablaba sobre salud mental y bienestar docente, continuando en esta línea, ¿cierto?, de las habilidades socioemocionales y de la necesidad imperiosa que hay también de trabajarlo en la formación inicial docente. Por lo tanto, les vamos a enviar un link para que se inscriban en esta próxima actividad de la Agenda de Fortalecimiento. De hecho, se los voy a dejar al tiro en el chat para que quienes les interese, ¿cierto?, puedan... ustedes están viendo todo lo que hago, pero ahí sí, más rápido. Se los voy a dejar en el chat para que se inscriban en esta actividad de la Agenda de Fortalecimiento. Se vincula directamente con el estándar 6, ¿ya? Con formación ciudadana también, porque lo que está haciendo la Universidad del Biobío es formar a sus estudiantes y hacer ajustes curriculares también dentro de la malla, vinculado también con los aspectos de la formación ciudadana. Entonces aquí nos cabe la duda de ustedes que ya tienen los resultados de la ANB del año pasado. ¿Cómo les fue en el estándar 6? ¿Saben cómo les fue en el estándar 6? Revísenlo, ustedes tienen acceso, me imagino que les han dado el acceso a la página futurodocente.cl en donde están todos los resultados,
y se los dejamos planteado porque la idea es justamente conocer estas experiencias de qué están haciendo otras universidades para mejorar en ciertos aspectos y que se vinculan también obviamente con los estándares pedagógicos en este caso. Así que en ese link se pueden inscribir para que les llegue la invitación. Igual vamos a enviar una invitación a toda nuestra base, ustedes están incorporados en esa base para que se puedan inscribir para esta actividad del 29, dije, ¿cierto? Del 28 de julio, ahí sí. Ya, pues les agradecemos entonces, ahí está mi correo para Ana María que nos quería escribir para esta invitación y esta jornada quizás la que podamos apoyar para ayudar en la implementación de los estándares pedagógicos. Fabián.valdebenito@mineduc.cl y aquí nos coordinamos después, ¿cierto?, para afinar los detalles. Les agradecemos por su participación, por estar acá. Araceli, nuevamente, muchas gracias, como siempre, desde allá del extremo sur. Cristian también y a todas las personas que estuvieron hoy día se conectaron. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.